vamos a empezar, Walter va a inaugurar un poco estas 2 semanas de los estudios del American College. Ujú. Hoy vamos a ver, bueno, ahora Walter va a comentar el trabajo. El miércoles, Pilar y otro va a presentar el de tricúspide, clip tricúspide, clip mitral. Después la evolución del Evolut el otro viernes. Y si no me equivoco. Ah, perdón. Y el lunes hemodinamia va a presentar los dos trabajos de hemodinamia que se presentaron Alejandro Fernández y Fernando Cohen. ¿No? Vamos a hacer todo un ateneo de hemodinamia de los nuevos trabajos del American College. ¿No? Creo que Juan lo va a presentar uno, ¿no? Uno lo presenta Juan. Así que bueno, Walter. Bueno, bárbaro. En realidad yo voy a hacer un background de lo que es el ácido bempedoico. Después Brian va a presentar el trabajo que, como decía Rolo, se presentó el domingo pasado, si no mal recuerdo, en el ACC. Salió en la New Y England salió en New al England el otro día. lunes, tal cual. Así que ya está publicado. Era un estudio que estábamos esperando hace un tiempo, así que ahora lo vamos a ver en detalle. Pero mi idea era hacerles un poco la introducción de esta nueva droga para bajar los lípidos, que es el ácido bempedoico. ¿Cuál es el contexto? Cada vez tenemos guías que nos recomiendan metas de LDL más bajas. O sea, cada vez tenemos metas de LDL más exigentes. Ustedes saben que ya el valor de 55 LDL para los pacientes de muy alto riesgo, medio como que se ha generalizado en todas las guías, si bien fueron los europeos los primeros que pusieron. Es más, ellos decían que en los pacientes que recurrían con eventos, a pesar de estar bien tratados, teníamos que llevarlos a un LDL más por debajo de 40 miligramos por decilitro. O sea, las guías cada vez nos recomiendan metas de LDL más exigentes. Por otro lado, tenemos herramientas en la actualidad, ustedes saben, lo más común que utilizamos son las estatinas, que ¿cuánto pueden bajar el LDL? Bueno, entre un 35 y un 50%, depende de la dosis que usemos. Y después tenemos el ezetimibe, que es mucho más débil, alrededor de un 20%, y como ustedes saben, los inhibidores de PCSK9, los monoclonales, que pueden bajar hasta un 60-65%. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, con las estatinas ustedes saben que está el tema de la intolerancia, que es una realidad, y con los monoclonales el problema que tenemos y que hemos aprendido en estos últimos años, que es muy costoso y que es muy difícil acceder para los pacientes a este nuevo fármaco, a esta nueva herramienta. Con respecto a la intolerancia, bueno, ustedes saben que es bastante frecuente y que también está a veces sobremagnificada. Solamente para mostrarle un número, este es un metaanálisis muy grande que salió publicado el año pasado, que metió más de 4 millones de pacientes y más de 170 estudios, y uno podría decir que más o menos la prevalencia de miopatía es 9%. Obviamente esa prevalencia es menor en los ensayos clínicos randomizados y es mayor en las cohortes, en los estudios observacionales, pero en promedio uno podría decir que casi 1 de cada 10 pacientes que recibe estatinas tiene algún grado de miopatía. O sea que es algo que se ve. En ese contexto, metas cada vez más exigentes, algunos problemas con la medicación habitual, surgen las nuevas drogas para bajar el colesterol. Y en ese contexto está el ácido bempedoico. ¿Cómo actúa el ácido bempedoico? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, en realidad es un mecanismo bastante parecido al de las estatinas. Ustedes se acuerdan que las estatinas inhiben una enzima llamada HMA-CoA reductasa, que es una enzima que es crítica en el camino de la síntesis de colesterol dentro del hepatocito. O sea, lo que hace es bloquea esa enzima y por lo tanto se disminuye la síntesis intrahepática de colesterol. Cuando esto sucede, el hepatocito detecta que baja el colesterol, entonces lo que hace en forma reactiva es aumentar el número de receptores de LDL. Y por lo tanto, al tener más receptores de LDL en la membrana del hepatocito, se capta más LDL en la sangre y el LDL en la sangre disminuye. Ese es el mecanismo que ustedes todos conocen de las estatinas. Bueno, el ácido bempedoico actúa igual, pero en una enzima que está un paso por arriba de la enzima que inhiben las estatinas, que es una citrato ciclasa. Insisto, está un paso por arriba de la famosa HMA-CoA reductasa, que es el target de las estatinas. Así que, en definitiva, actúa bastante parecido. Al disminuir la síntesis de colesterol, el hígado sensa que hay menos colesterol, aumenta la síntesis de los receptores y baja el LDL en la sangre. El mecanismo es bastante parecido. Hay una particularidad que es importante para entender después los efectos adversos. En realidad, el ácido bempedoico es una prodroga que debe activarse dentro de la célula por otra enzima, la acetil-CoA sintetasa. Digamos, es un paso que si no se da, no actúa el bempedoico en la célula. Y esto lo vamos a ver que tiene relación, decía, con los efectos potenciales adversos.
¿Qué sabemos sobre su eficacia? ¿Qué tan bueno es el ácido bempedoico para bajar el colesterol? Bueno, hay varios estudios dentro de los cuales digamos, o jerarquizo yo estos 4 de la serie CLEAR. Son todos estudios en fase 3, todos randomizados, que se han publicado entre el 18 y el 19, que han evaluado justamente la eficacia y la seguridad del ácido bempedoico. Bien, muchos de ellos, o la gran mayoría, eran pacientes en prevención secundaria, pero todavía había pacientes en prevención primaria. No les voy a mostrar todos los estudios porque los aburro, pero les podría decir que en síntesis, cuando uno analiza los estudios que analizó o incluyó población que predominantemente estaba con estatinas, el Harmony o el Wisdom, por ejemplo, la reducción del LDL fue más o menos de un 16-17%. Y cuando analizan los estudios que incluyeron pacientes que estaban sin estatinas, obviamente, como era de esperar, el porcentaje fue un poquito mayor. Pero ahí, 23-24%. O sea, uno podría decir que en términos de eficacia es bastante menos que una estatina, por lo menos con las estatinas de alta intensidad. Nosotros publicamos acá en el hospital un metaanálisis, sin incluir obviamente el Clear Outcomes, que no estaba publicado aún, con 7 estudios, y nos dio más o menos lo mismo. Es decir, en promedio la reducción del LDL es un 20%, para poner un número redondo. Y lo otro también que encontramos, que también está digamos, publicado y se observó en todos los ensayos en fase 3, es que también te baja la PCR, también aproximadamente un 20 y pico %. O sea, al igual que las estatinas, baja el LDL y baja la inflamación, baja la PCR. Walter, perdón, ¿estos Sí. 2 estudios tratados con estatina ya o algunos? Acá Sí. están todos los estudios con bempedoico. Hay poblaciones con estatinas, poblaciones Y sin estatinas sin. también. Están todos los Están todos. estudios. Todo lo que estaba publicado hasta Sí. antes del outcome que va a mostrar ahora Brian. ¿Y qué sabíamos antes del trial sobre la seguridad del bempedoico? Bueno, yo les decía que había un paso importante para entender un poquito lo de la seguridad, que era que tenía que activarse, que en realidad el bempedoico es una predroga que debe activarse por una enzima. Esa enzima está en el hepatocito, pero no está en el miocito. Como no está en el miocito, no se activa el bempedoico y por lo tanto, en teoría, la hipótesis era que no iba a producir miopatía, porque las hipótesis de la miopatía hablan de que son muchos metabolitos intermedios que se inhiben con el uso de las estatinas. Al no actuar en el miocito, bueno, la posibilidad de que este fármaco no se asocie con miopatía, a diferencia de las estatinas, estaba puesta en la mesa. ¿Qué pasó en los estudios? Bueno, pasó eso. La verdad es que no se observó miopatía. Este es el mismo metaanálisis que yo les decía. Toda la información que teníamos previo al outcomes, no había más riesgo de miopatía con el uso de bempedoico. Lo que sí encontramos fue un aumento de las transaminasas. Siempre el punto que usan los estudios son elevación más de 3 veces el valor normal, aunque en ningún caso fue importante, clínicamente relevante, pero bueno, hubo más riesgo de este evento de laboratorio, digamos, y también se observó un aumento en el valor de creatinina y un aumento en el valor de ácido úrico, que tiene su representación clínica con más riesgo de gota. Y esto tiene que ver con que el bempedoico aparentemente utiliza el mismo receptor o el mismo mecanismo de excreción renal y compite con la creatinina y con el ácido úrico, y por lo tanto estos pacientes pueden tener más riesgo de hiperuricemia y de su representación clínica, que es la gota. Esto ya se veía en los ensayos antes del outcomes que va a presentar ahora Brian. Y el último punto era el tema de los nuevos casos de diabetes. Ustedes saben que las estatinas se asocian con mayor riesgo de nuevos casos de diabetes en el seguimiento. Hay otros fármacos como el ezetimibe o los monoclonales que tienen un efecto neutro, y hay algunos fármacos, por ejemplo, los inhibidores de esta otra enzima, la CEP, torcetrapib, etcétera, que inclusive tiene un efecto protector. La pregunta era qué pasaba con el ácido bempedoico, ya que tenía un efecto similar a las estatinas, al menos en el mecanismo de acción. Bueno, la información que nosotros analizamos hasta el momento, en ese metaanálisis, no nos dio mayor riesgo de nuevos casos de diabetes, al contrario, nos dio un efecto inverso, un efecto protector. Los mecanismos no están del todo aclarados, pero era una incógnita que necesitábamos tareas más grandes para esclarecer. Finalmente, la pregunta del millón era, bueno, si bajar el colesterol LDL con el ácido bempedoico se iba a asociar o no con una disminución del riesgo cardiovascular. Obviamente, antes del outcomes no teníamos ningún ensayo clínico que se había diseñado para contestar esa pregunta, pero simplemente les muestro algunos estudios de randomización mendeliana que lo que nos dicen es que
cuando un paciente tiene menos LDL, en este caso 10 miligramos por decilitro, asociado a una disminución en la actividad de la enzima, que es el target del bempedoico, que es esta ciclasa que yo les había dicho, hay una disminución en todos los puntos finales de eventos cardiovasculares. Y esto es similar a lo que sucede con otros scores genéticos, con otras enzimas involucradas en la forma de actuar de otros fármacos, la HMA-CoA reductasa de las estatinas, el Niemann-Pick del ezetimibe o inclusive la PCSK9. O sea, parecería, según estos estudios de randomización mendeliana, que independientemente de a qué está asociado o a qué enzima en menos esté asociado esa reducción del LDL, la reducción de los eventos se sigue observando igual. Así que lo último que les digo es, no con el outcomes, que lo sabemos ahora a partir del fin de semana, sino hasta lo que teníamos antes, las guías. ¿Lo habían incorporado el ácido bempedoico, las guías de lípidos, las guías de prevención cardiovascular? Bueno, la única guía que lo pone en forma tácita al uso del ácido bempedoico en realidad es una guía, es un documento de posición sobre la utilización de drogas no estatínicas que publica el ACC el año pasado. Y por primera vez ahí aparece, además del ezetimibe y los inhibidores de PCSK9, la posibilidad de utilizar el ácido bempedoico o el inclisiran en pacientes, de muy alto riesgo o de alto riesgo si no se cumplían los objetivos de LDL para esas poblaciones. Insisto, esto está publicado antes de conocer los resultados del outcomes que ahora nos va a mostrar Brian. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a, ahora que ya revisamos un poco acerca del ácido bempedoico, hablar sobre esta revisión que se presentó recientemente en la New England sobre el uso de ácido bempedoico y sus efectos cardiovasculares en pacientes con intolerancia al tratamiento con estatinas. Entonces, este es un estudio doble ciego randomizado que se realizó en 1.250 centros de 32 países, de los cuales se incluyó a Argentina. El 17% fue realizado en Latinoamérica, pero se incluyó a Argentina algunos centros de acá. Un ensayo controlado con placebo, en el cual lo que analizaban, de acuerdo a los criterios de inclusión, pacientes entre 18 y 85 años que tengan indicación de recibir estatinas, ya sean por prevención primaria o prevención secundaria. Prevención secundaria, hacemos todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular. Prevención primaria, ellos lo ponían como aquellos pacientes que tienen un score de riesgo cardiovascular mayor al 7,5%, aquellos que tuvieran un angio-TC con un score de Agaston mayor a 800 o que tengan diabetes en hombres mayores a 60 años y mujeres mayores a 65. Que sean intolerantes a las estatinas, esto lo referían como aquellos que presentaban efectos adversos secundarios a estatinas que sean significativos tanto para el médico investigador como para el paciente, y que en lo que hacían a los pacientes era firmar un consentimiento indicando que es intolerante a la estatina, a pesar de saber que las estatinas son un medicamento que es comprobado su utilidad clínica para los eventos cardiovasculares, y en aquellos en los cuales presentaban efectos adversos que hayan empeorado o hayan aparecido con el inicio de tratamiento con estatinas y que hayan mejorado o desaparecido al retirar el uso de esos medicamentos. Y como un uso, como una aclaración muy aparte, ponen que pacientes que venían tomando dosis muy bajas de estatinas, como por ejemplo las que utilizamos acá, 5 miligramos de atorvastatina o menos de 5 miligramos de rosuvastatina, y la toleraban bien, los permitían que participen en este estudio. Entonces, acá vemos el flujo de pacientes. En total entraron al screening 22,000 pacientes, de los cuales en total los que fueron randomizados fueron 14,000 pacientes. A todos estos se le asignó alrededor de 7,000 pacientes al grupo de ácido bempedoico y 7,000 pacientes al grupo de placebo. Y lo que hicieron en este estudio es primero una fase inicial de un running de 4 semanas, en el cual a todos los pacientes se les dio un placebo para valorar qué pacientes no toleraban la medicación o qué pacientes tenían mala adherencia a la medicación. Se nos randomizó 1 a 1 a uso de ácido bempedoico o uso de placebo, y el seguimiento promedio fue de alrededor de 40,6 meses.
Entre los outcome primarios, el outcome primario que se valoró en este caso fue un compuesto de 4 partes, que fue muerte de causas cardiovasculares, infarto de miocardio no fatal, stroke no fatal y revascularización coronaria. Y en cuanto a los outcomes secundarios, lo que hicieron aquí es un análisis jerarquizado. Entonces, lo que hicieron aquí es valorar uno por uno los diferentes outcomes y cuando uno de estos no les diera ya significancia estadística, dejaban ahí y ya los outcomes por debajo de esto ya no analizaban la significancia porque ya daban por sentado que no les iba a dar significancia. Entonces, valoraban primero el componente de 3 MACE, el infarto fatal o no fatal, la revascularización coronaria, el stroke fatal y no fatal, y llegaron hasta acá, que ahora ya vamos a ver. Acá tenemos la tabla 1, que es la distribución de los pacientes que fueron randomizados de acuerdo a sus características basales. Destacan aquí la edad media promedio de 65 años, casi 50% de la población incluida fueron mujeres, que eso también es un dato muy llamativo. 45% tenían diabetes. Acordemos que los criterios de inclusión eran prevención primaria y secundaria. El LDL basal de estos pacientes fue de 139. Acordemos que son pacientes que no estaban en tratamiento con estatinas porque se los consideran intolerantes al mismo. A pesar de que algunos pocos utilizaban dosis muy pequeñas, la mayoría de pacientes no utilizan estatinas, entonces por eso tenemos un LDL basal tan alto. 70% se incluyeron como prevención secundaria por haber padecido ya algún evento cardiovascular y aquellos que estaban tomando estatinas en muy bajas dosis, como habíamos comentado antes, fue un 22%. Entonces, acá vemos el primer análisis de los resultados que obtenemos con este estudio. En la primera gráfico, lo que vemos son los valores de LDL al inicio del estudio, los basales, y cómo se fue modificando en cuanto al uso de ácido bempedoico y el uso del placebo. Lo que vemos acá es que hay una reducción del LDL que fue significativa, de las concentraciones de LDL en relación al ácido bempedoico en comparación con el placebo. Lo que llama la atención es que en pacientes que recibían placebo igual vieron un descenso de las concentraciones de LDL. Cuando analizamos esto, lo que pensamos que puede hacer es que dentro de los criterios de exclusión, permitían que los pacientes estén con otro tratamiento hipolipemiante que no sean las estatinas. Entonces, en el grupo de ácido bempedoico hubo un 9% de pacientes que tomaban otros hipolipemiantes, sea cetimib, sea inhibidores de la PCSK9, y en el grupo placebo fue alrededor de un 15% aquellos que utilizaban otros medicamentos hipolipemiantes. Entonces, consideramos que es por esto que hubo esta reducción de los niveles de LDL en el grupo placebo. Aún así, la diferencia fue significativa con una reducción cercana al 16% al final del seguimiento. Y lo que vemos acá es la variación de los niveles de la PCR en cuanto a la comparación de ácido bempedoico y placebo. Y vemos que el ácido bempedoico bajó significativamente los niveles de PCR en relación con el placebo, que en este caso ya no se vio variación tan significativa. Acá lo que podemos ver es el outcome primario, que era el componente de los 4 MACE que habíamos hablado hace un rato. Vemos que hay significancia estadística, que el ácido bempedoico redujo significativamente los eventos cardiovasculares primarios en el grupo estudiado y cuando los valoramos por el componente secundario de 3 componentes del MACE, también les dio significancia estadística. En cuanto al infarto fatal y no fatal, les dio significancia en favor al ácido bempedoico y en la revascularización coronaria también tuvo significancia. En cuanto al análisis jerarquizado que hicieron de los outcomes secundarios, llegó hasta acá porque cuando valoraron el stroke fatal y no fatal, no les dio significancia estadística. Entonces, como hicieron análisis jerarquizado, cortaron ahí y por debajo de eso ya no analizaron los siguientes outcomes, que lo podemos ver en esta tabla de acá. Vemos que el outcome primario, que era el componente de 4 MACE, les dio significancia estadística.
Igualmente, para el MACE de 3 componentes, el infarto fatal, no fatal y revascularización coronaria. Y cuando analizaron lo que es el stroke fatal y no fatal, al no darle significancia estadística, los demás outcomes no los valoraron y no los jerarquizaron. Ahora, ¿qué hablamos acerca de la seguridad? Como bien explicó el doctor, se cree que al tener otro mecanismo de acción que no involucra el músculo en su mecanismo para producir reducción de los valores de LDL, que iba a ser más seguro en cuanto a los eventos adversos secundarios. Lo que se vio es que en cuanto a elevación de transaminasas, elevación de la creatinina, elevación del ácido úrico, que su expresión clínica es la gota, fue mayor en los pacientes que recibieron ácido bempedoico que en aquellos que recibieron placebo. Y lo que se vio, que esto ya se había visto en estudios previos acerca del ácido bempedoico. Lo que no se había visto antes es la colicistitis. En pacientes que reciben ácido bempedoico, 2.2% hicieron un evento relacionado con la colicistitis en comparación con aquellos pacientes que utilizaron placebo. Pero cuando analizamos la principal causa de quejas o eventos adversos que se quejan los pacientes, lo que vemos acá es que en relación a las mialgias o rhabdomiólisis no hubo diferencias significativas en comparación al ácido bempedoico y el placebo. Igual en cuanto a la rotura de tendón de Aquiles y en casos nuevos de diagnóstico de diabetes, tampoco hubo diferencia significativa. Eso es lo que podemos sacar un poco de este trial que armaron. En cuanto a las conclusiones, simplemente que fue útil en pacientes que fueron intolerantes a estatinas, a pesar de que en el análisis del valor de LDL, por haber utilizado otros hipolipemiantes, se acercó mucho y casi pierde significancia estadística. A pesar de eso, hubo mejoría de las concentraciones de LDL y de los MACE en el outcome primario en pacientes que utilizan el ácido bempedoico. No, Brian, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a discutir seguramente con Walter también los resultados. Nos queda abierta la discusión. Este es el primer trabajo, Hernán. Con respecto a una pequeña aclaración, en el análisis jerárquico, no es que no siguen haciéndolo porque no va a dar significativo. Pone la jerarquía de muerte total, muerte cardiovascular, infarto, cada vez menos importancia, y después que en ese orden no da significativo, no se considera, porque podría dar significativo y sería por azar, pero no porque no da, sino que si da, sería por azar. Entonces el análisis jerárquico jerarquiza los puntos finales y termina en el punto final jerárquico que da negativo para evitar ese problema, que haya múltiples comparaciones y pudiera salir por azar. Digo, nada más que... No, es correcto. La cuestión son las múltiples comparaciones, claro. No, pero está muy bien, muy bien. Digo porque esto es una enseñanza para todos, muy importante. Exactamente, esto sería lo correcto, no informarle el valor de P. Una pequeña aclaración. Es interesante el hecho de que esto da positivo, pero los mismos editoriales dicen que en realidad hay que hacer todo el esfuerzo posible por darle estatinas de alta intensidad porque eso baja al 50%. Y esto baja a la mitad de lo que baja la estatina. O sea que no es cuestión de que por cualquier síntoma lo pasemos a y le saquemos la estatina, porque la estatina sigue siendo la droga predominante a altas dosis de la nueva estatina. Digo que eso sería importante. Y el otro problema que hay es que en realidad esta droga no está probada con dosis de estatina habituales que utilizamos habitualmente, así que no se sabe cuál es el problema cuando hay combinaciones. Hay trabajos chicos que demuestran que no aumenta tanto cuando es la estatina o que hay que ver si no hay alguna complicación a largo plazo y eso no está resuelto. Todavía no hay ningún estudio que conteste esa pregunta. Sí, en cuanto a lo que publicaron ahí en el estudio, es que como sabían que el efecto no iba a ser lo mismo que con estatinas o con el ácido bempedoico, dejaron muy claro en quiénes incluían como pacientes intolerantes. Incluso en los materiales suplementarios pusieron el consentimiento informado que los pacientes tenían que presentar, en el cual
redactaban claramente que se explicaba al paciente que la mejor opción de tratamiento para disminuir la mortalidad, los infartos y todos los eventos cardiovasculares eran las estatinas, y que lo que se estaba probando no estaba evidenciado que bajara estos eventos, y que si en verdad se querían o no considerar como intolerantes a las estatinas. Eso está bien para el trabajo, pero lo que yo Sí, estoy diciendo es otra cosa, no es exactamente el trabajo. Lo que estoy diciendo es que lo que se llama intolerancia a las estatinas es muy grande. Hay tipo que le duele la rodilla y dice que tiene intolerancia a la estatina, o que tiene cansancio y que eso es intolerancia a la estatina. Por lo tanto, lo que dice uno de los editorialistas es que, digamos, no hay que rotular por completo rápido. Hay estudios que demuestran de que los pacientes que dicen intolerancia a la estatina y se utiliza doble ciego, placebo y la droga, no pueden distinguir, la gran mayoría de ellos, que en realidad cuando tiene el dolor tiene el placebo. Por eso, digamos, lo que se dice intolerancia a la estatina tiene que estar bien comprobado y no cualquiera sacarle la estatina. Totalmente. Estoy de acuerdo, y por más que haya sido un protocolo y que le hayan explicado al paciente, igual es totalmente subjetivo, y en un contexto donde quieren meter pacientes para un trial, la subjetividad de la definición de intolerancia puede sufrir flexibilidad inimaginable. Así que sí, eso es un punto a criticar, pero bueno, no tenemos ningún método complementario para decir, bueno, este es intolerante real o no. Más allá que nos podemos aproximar con un buen interrogatorio, siempre a veces queda al margen de la subjetividad en ese diagnóstico. Y coincido también con lo que decía Hernán, este trabajo, digamos, no se puede extrapolar los resultados a dos poblaciones: a pacientes que están full estatinas, porque como dijo Hernán, ninguno tenía estatinas de alta intensidad, ese 22% que mostró Brian tenía dosis menores a las mínimas recomendadas, o sea, o era Atorva 5, o Rosuva 2,5, o Pita 1, o sea, eran cosas medias artesanales. Así que en esa población no sabemos, como decía Hernán, si va a tener el mismo impacto en una población que esté con estatinas de alta intensidad. Y lo otro son poblaciones que tengan LDL más bajo. Estos pacientes tenían casi 140 miligramos por decilitro de LDL basal. Obviamente sabemos que cuanto más alto es el LDL inicial en un ensayo, cualquier cosa que vos le des para bajar el colesterol va a tener más impacto. Así que la pregunta es, si el paciente tiene 75 de LDL y está con estatinas y yo le doy bempedóico, ¿va a tener un efecto adicional en la reducción de riesgo? La verdad es que no lo sabemos, y con este trial no lo podemos contestar. Yo tengo un comentario para hacer y también una pregunta para Walter. Te felicito, Brian, excelente. A ver, para mí es muy alta la diferencia que hay en el reporte de mialgias entre lo que pasa en los trials y lo que pasa en el mundo real. Y también me acuerdo de ese estudio que mencionaba Hernán, que era un estudio crossover con el mismo paciente, estaba expuesto a la droga, después a placebo, y no cambiaba el reporte de mialgias. O sea, eso para mí es muy importante. Y también es muy importante cuando yo tengo una alternativa a veces la alternativa B no es tan buena como la A. Quiero decir de que pareciera que la potencia de la droga es menor. Hay que recordar que las estatinas bajan la mortalidad cardiovascular. Y también yo estoy pensando que uno está cambiando un efecto adverso por que es la mialgia contra otros que son más falla renal, aumento de transaminasas, el aumento de ácido úrico, que no sé si es por una cuestión tubular o hay otro mecanismo. Es decir, estoy dando una droga pareciera menos potente, que tiene menos, digamos, que no tiene efectos sobre mortalidad, y que aparecen otros efectos adversos que potencialmente podrían ser peores que la mialgia. De modo que yo, frente al paciente individual, realmente me aseguraría de que es un intolerante, y dentro del contrato médico-paciente le diría que la estatina baja la mortalidad cardiovascular y el infarto, y de ahí surge la decisión compartida. Pregunta que te hago, Walter: ¿por qué este estudio no tiene impacto sobre mortalidad cardiovascular? ¿Es que no tiene potencia en cuanto a magnitud de reducción del LDL?
no tiene efectos pleiotrópicos, o es la población, que no es una población de alto riesgo? ¿Qué pensás vos? Es difícil que un solo trial dé mortalidad. De hecho, la mayoría de los ensayos con estatinas no daban tampoco para mortalidad y requirieron omega trials o metaanálisis para demostrar el efecto en la mortalidad. No todos los ensayos con estatinas mostraron reducción de mortalidad. Tendencias, pero no alcanzaba la significancia estadística. Yo creo que probablemente... ¿Cómo? Sí, mortalidad total, estamos hablando, ¿no? No, las estatinas demostraron mortalidad cardiovascular y mortalidad total, pero no en todos los trials individuales. En algunos sí, en otros no, y el metaanálisis sí. La conclusión es sí. Pero digo, quizás con esto pase lo mismo, o sea, necesitamos más números de ensayos, en algunos D, en algunos otros D, nos dé, y el metaanálisis termine dando. La verdad es que SSK9 tampoco dio mortalidad, ezetimibe tampoco dio mortalidad, o sea, sacando las estatinas, y no todo en los trials, fue difícil ese punto tan duro encontrarlo. ¿En este? No dio. No, ninguna de las dos mortalidades. Se cortó en stroke, y después cuando muéstralo, Brian, cuando uno mira cardiovascular y total, sin informar la P, el intervalo de confianza supera, o sea, no es significativo. Fíjate ahí. Ahí está, ¿ves? Los intervalos de confianza, o sea, no hay impacto, ninguna de las dos mortalidades. Pero digo, no me sorprende porque otros trials también demostraron lo mismo. O sea, no sé si tomarlo como algo tan categórico eso. Una cosa que a mí, mostrar el gráfico del LDL. A mí cuando yo vi este gráfico dije, ¿qué pasó al placebo? ¿Qué le dieron? Porque es raro. Y claro, es medio raro el protocolo, porque ellos permitían que el placebo pudiera usar libre cualquier otra medicación. Es más, le decía, si usted recibe al paciente y el LDL le sube más del 25%, le mandaban una notificación para que ajuste medidas y si no, que medique. Obviamente, si en la rama placebo recibieron más inhibidores de PCSK9, se empieza a ensuciar la muestra, porque en realidad estoy comparando bempedoico con otras cosas que no sé qué son. Obviamente esto se encontró una diferencia a pesar de esto, ¿no? Porque si el placebo hubiera sido amesetado, quizás la diferencia hubiera sido mayor, a eso voy. Pero fue arriesgado desde el punto de vista del protocolo, porque podía haber pasado que todo lo del placebo lo medicaban con inhibidor de PCSK9 y casi no hubieran encontrado diferencias en el LDL y por lo tanto tampoco en los eventos. O sea, medio raro la forma en que lo plantearon, porque insisto, podría haber salido mal, podría haber salido que el placebo hubiera recibido mucho más medicación sin encontrar gap en el LDL y por lo tanto los eventos no se hubieran podido demostrar. Es raro esa forma de plantearlo, pero bueno, lo plantearon así. Lo otro que hay que reconocer es que este ensayo hubo la capacidad de sufrir la pandemia. O sea, entonces uno va a mirar a ver cómo están el número de registros, a ver si cuánta pérdida de información hubo, ¿no? Porque es un dato a tener en cuenta, considerando que se comió toda la pandemia, por lo menos, y creo que hasta en los centros, tenía centros de Ucrania que también tuvieron que cerrar por el comienzo de la guerra. O sea que, a pesar de todo eso, hubo una detección prematura, un porcentaje importante, pero lo que se informa es de que el tiempo de seguimiento no fue diferente en las dos ramas. Pero bueno, es lo que le tocó al ensayo vivir y eso no se puede cambiar porque, bueno, la pandemia generó bastantes dificultades. ¿Qué otra cosa yo había notado acá? Lo otro que llama la atención es que en la práctica no lo usamos, no usamos eso, es que casi nadie estaba tratado con ezetimibe. Y es raro, ¿no? Porque en los intolerantes lo primero que uno hace es dar ezetimibe. Y acá no sé el número si lo tenés ahí, pero era muy bajito, era menos del 10% que estaban con ezetimibe basal, quiero decir, eran intolerantes y que nadie estaba recibiendo ezetimibe. Eso es raro, porque en la práctica, bueno, 11%, es raro. Eso la verdad que no, eso hubiera hecho que el LDL esté un 20-25% más bajo de lo que estaba, ¿no? ¿Qué otra cosa noté? Bueno, el otro final es, bueno, me preguntarán ustedes, ¿esto vendrá a la Argentina? ¿Está en la Argentina? El fármaco está aprobado por FDA y por la EMA para el uso. En el caso de FDA está aprobado para el uso en prevención secundaria o en dislipemias graves, como adicional a las estatinas, en el caso de que no se cumpla el LDL. Y por EMA está aprobado para dislipemias graves. Y se está comercializando y ya se está usando, y ya las guías, como yo les mostré, la del año pasado, lo empezaron a poner. Acá en Argentina no llegó, no hay vistas de que ningún laboratorio esté interesado en traerlo en el corto plazo. Es caro, por ser un remedio que es un fármaco, como decía Aníbal,
la verdad que bastante pobre en la reducción del LDL, es un 20% en toda la furia. Alrededor de $400 en Estados Unidos por mes se está vendiendo esto. O sea que es un remedio que es muy caro para hacer una medicación oral con un 20 y pico por ciento de impacto en el LDL. Así que me imagino que todo eso está haciendo que las empresas no tengan muchas ganas de traerlo violentamente acá en Argentina. Y el riesgo, coincido con Hernán, que no debería pasar, es que si alguna empresa decide traerlo a la Argentina, es que se empieza a comercializar como la droga mágica que, a diferencia de las estatinas, no te produce nada en el músculo. Porque eso va a generar una catarata de falsas intolerancias, o ante al menor síntoma que aparezca, le van a rotar la estatina por esta droga, y no debería pasar eso. Eso es el riesgo que puede llegar a pasar, porque a diferencia del resto de las drogas que se usaron para ver cómo bajar el riesgo residual, inhibidor de PCSK9 o ezetimibe, y el inclisiran que se está testeando ahora, eso están testeando en pacientes que ya venían con máxima dosis tolerada de estatina. O sea, la mayoría están bien medicados y el LDL es muy bajo. Y lo que se quiere ver, si siguiéndole bajando el LDL, tenés beneficio adicional. Este es el primero trial grande que ve eventos. En realidad la población es mayoritariamente sin estatinas. Es como volver de alguna manera a la etapa prestatínica, de los ensayos clínicos prestatínicos con niacina, con fibratos, de la década del 80, porque donde todavía no estaban las estatinas. Es como información en ese sentido nueva para nosotros. Vamos a ver qué hacemos con ello. Pero bueno, así está la situación con el ácido bempedoico. Walter, te hago una pregunta. Las dos drogas, las estatinas y el bempedónico, bajan el LDL y bajan la PCR. ¿La magnitud de reducción de PCR es similar o las estatinas la bajan más? Otra cosa, ¿esto podrá tener alguna implicancia en cuanto a la reducción del tiempo al evento? Pareciera que en los ensayos con estatinas la reducción de eventos clínicos es incluso después del 6º mes. O sea, por ahí es bastante más precoz de lo que uno tiene en mente en relación a lo que es el fenómeno de regresión de placa, ¿no? O sea, más es estabilizar la placa, ¿no? ¿Qué pensás vos? Me da la sensación de que es la mitad, o sea, estamos comparando con máxima dosis de estatinas, ¿no? Es la mitad de lo que puede bajar el LDL, pero es un poco menos que la estatina en PCR, pero no tanto. O sea, me da la sensación de que ese 20 y pico con estatinas de máxima dosis será un 30 y pico, pero no es tanta diferencia. Igualmente, si vos analizás la curva de regresión de descenso LDL, descenso de eventos del CTT o de cualquier mega metaanálisis que haya metido toda la información, este valor de 13% de reducción de MACE para 20 y pico por ciento de reducción de LDL, cuaja perfectamente y cierra perfectamente con esa línea de regresión. O sea, estaría en la misma línea que todos los fármacos hipolipemiantes. En ese sentido, entra dentro de lo esperado. Con respecto al tiempo, no lo sé. La verdad, si va a haber una diferencia en cuanto al tiempo, eso no está publicado aún y no lo sé. Quería preguntar, hoy justo hablábamos en la recorrida, si se sabe algo acerca de otros efectos más allá de la reducción del valor de LDL y todo esto que tiene que ver con los receptores. Es decir, ¿hay algo descrito, como sí con las estatinas, de efectos pleiotrópicos, por lo menos in vitro, o algo que se haya estudiado a nivel más básico? En realidad el mecanismo sería el mismo, o sea, la PCR es la expresión, ¿no? Es la expresión que nosotros podemos medir de que hay un efecto pleiotrópico. O sea, si la respuesta tiene efecto pleiotrópico, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en realidad el mecanismo es similar. Vos digamos, muchos de los efectos pleiotrópicos se explicarían por intermediarios de esa misma cadena que vos los estás bloqueando por cortar una enzima X. Las estatinas bloquean una, esta bloquea otra, pero en definitiva los intermediarios también se ven afectados. Así que en ese sentido parecería que sí, que no hay estudios que yo conozca como con estatinas o inhibidores de PCSK9, con estudios que hayan medido regresión de placa por IBUS o por lo que sea con estas drogas para ver y asociarlo con el nivel de PCR. La verdad es que no hay, pero todo indicaría que va por el mismo camino, el camino de las estatinas. La diferencia con la homeopatía es que para poder activarse en el músculo necesita esa enzima que no está. Entonces, por eso se había planteado con la posibilidad de que no se asociara con miopatía, y de hecho parece que pasó así. Ya que estamos hablando de estatinas y todo, nos queda un tiempito para hablar. Vos ya dijiste algo, porque la cuestión de todos estos trabajos es qué viene después, cuál es la implicancia clínica que va a tener esto. Probablemente poca, ¿no? Por lo que vos decís, poca, y por lo que se habló acá, ¿no? Por varias cosas, la estatina disminuye mucho más, ¿viste? El porcentaje de eso, hay que ver bien a qué se considera intolerante,
hay varias cosas en el medio, ¿viste? Para chequear. La pregunta es, bueno, creo que ya la contestaste, ¿qué va a cambiar en las guías con este trabajo? Es si es que algo va a cambiar, ¿viste? Es decir, los autores de las guías con este trabajo van a cambiar algo en la indicación de esta droga, la van a poner más arriba, van a dejarla igual, etcétera, etcétera. Y lo otro es, ¿qué hay de nuevo de acá al más? ¿Cuál es el futuro de las drogas para combatir el colesterol? ¿Y qué trabajos están en curso en relación a nuevas drogas? Yo creo que las guías van a cambiar en el sentido que lo van a empezar a poner, cosa que antes no estaban, sacando ese statement que yo comenté previamente. El tema es que tendrían que ponerlo como un asterisco diciendo, bueno, el paciente intolerante real a las estatinas, que no alcanza la meta con el ezetimibe y los inhibidores de PCSK9, porque la verdad es que esa sería la secuencia. Bueno, uno podría usar el ácido bempedoico. La pregunta es si, bueno, entrar con el ácido bempedoico o inhibidor de PCSK9, y ahí entramos en una discusión, eso no está probado, no hay una... Así que yo creo que sí, que van a cambiar las guías, que lo van a incorporar, en principio para el paciente intolerante a las estatinas, porque en la otra población no se testeó. Y con respecto a lo nuevo, me parece que por ahí lo más relevante de todas las, dando vuelta, es el inclisiran. El inclisiran es una droga que también ataca la PCSK9, pero de un mecanismo diferente. No es un anticuerpo monoclonal como lo es el alirocumab o el levorocumab, sino que es una tecnología diferente que bloquea directamente el ARN mensajero que va a sintetizar, o sea, va a hacer la síntesis de la proteína en la célula, la PCSK9 en este caso. Y la ventaja que tiene al bloquearlo de esta forma es que uno puede administrarlo cada 6 meses. O sea, la aplicación del inclisiran es una inyección subcutánea cada 6 meses. Bien, si bien hay un esfuerzo al principio de los 3, imagínense un paciente dándose 2 aplicaciones por año, bajando 60% el LDL, y en principio tener una reducción de eventos similar a los monoclonales. Eso aún no lo sabemos, si bien hay un publicado a principios de este año o fines del año pasado, no me acuerdo, todos los datos de los estudios de fase 3 con inclisiran y eventos que dio a favor del inclisiran. El trial que está tratando de probar esto es el Orion 4 y está en marcha. Todavía no tenemos los resultados. Pero bueno, dicen que va a ser más económico que los monoclonales. La verdad es que tiene una mejor posología, tiene beneficio cardiovascular y es más barato. Me parece que eso se va a imponer en las guías seguramente cuando tengamos más información. Y lo otro que se está investigando son muchas líneas de fármacos contra la LPA. De hecho, nosotros como servicio estamos participando en un ensayo clínico, estamos mucho más verde ahí, pero bueno, sabemos que la LPA es un marcador de riesgo, no sabemos si bajar la LPA con una intervención tiene un beneficio cardiovascular, y eso es lo que se está testeando en estos ensayos clínicos. Hay por lo menos 2 moléculas muy avanzadas, así que bueno, también vamos a tener novedades en el corto plazo sobre eso. No, una cosa que en relación a el uso de esta droga en adición a estatinas de alta intensidad en pacientes refractarios, ahí habrá que chequear un poco seguridad, porque las dos drogas tienen efectos en cuanto a aumento de transaminasas, ¿no? Eso para mí es un punto importante si uno lo quiere masificar. Walter, hoy en día, ¿sí? ¿Cuál ha sido un poco la trayectoria de las estatinas en relación a la diabetes? Digo, me acuerdo de los primeros trabajos, es algo que no se hablaba y es algo que se dio en el tiempo, se maduró y hoy se habla algo así, creo que un 7% relativo, ¿no?, de aumento. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué le dice uno al paciente en consultorio, sobre todo al paciente en prevención primaria, que es el que por ahí más cuestiona? Y lo otro, si se sabe algo del mecanismo, si es a nivel periférico, que de alguna forma aumenta la resistencia, o si tiene que ver más a nivel central, a nivel de la célula beta. Sí, los mecanismos se han planteado muchos, pero lo último que yo he leído van por ese lado. Parece ser algún impacto más sobre la célula beta pancreática. El riesgo de nuevos casos diabéticos con estatinas existe, eso está claro. Depende mucho de la población. Mucho se hizo ruido a través del Júpiter, que fue un estudio que había usado rosuvastatina, pero ¿por qué? Porque el Júpiter había incluido muchos pacientes con síndrome metabólico. Eran pacientes que ya, muchos de ellos tenían prediabetes, muchos. Entonces, obviamente, basalmente, cuanto más riesgo tenés de tener una diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, etc., más chance tenés de que se pueda manifestar
este riesgo. Así que depende el trials, el valor de ese 7 que vos decís, depende de la población que analizás. Pero no hay duda de que hay un mayor riesgo de nuevos casos de diabetes. Lo que pasa es que eso se ve contrabalanceado con el gran beneficio cardiovascular. Entonces, cuando uno ve el beneficio clínico neto, no hay duda de que las estatinas superan ese potencial perjuicio. Entonces, por eso nosotros en la práctica, o al menos yo por lo menos, trato de poner sobre la mesa, más hablar de los beneficios de las estatinas, y no tanto hablarle del riesgo de diabetes, porque si no es como que es muy fuerte la palabra diabetes por ahí para el paciente, y te puede atentar contra la adherencia. Yo, en mi caso, es opinable y por ahí uno puede informar todo. Yo creo que uno prioriza informar sobre los beneficios, sobre el menor riesgo de infarto, etcétera, etcétera, cuando uno decide, y no debería ser un elemento a considerar de no dar una estatina el riesgo de diabetes, definitivamente.